Forum Análisis. Hablemos de renta de trabajo exentas. Para esto está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, Daniel. Miremos la renta de trabajo exentas del artículo 206, aunque cada una ya la hemos desarrollado también en videos de Forum, que ustedes pueden accesar si tienen dudas sobre alguna de ellas en particular. Veamos. Precisamente nos indica el artículo 206 del Estatuto Tributario lo siguiente. Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o bonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes. Primero, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad. Si un trabajador se accidenta, tiene enfermedad laboral y le pagan una indemnización, pues se encuentra exenta. No más gravosa podríamos hacer la situación del trabajador en este caso. Yo creo que esto es una norma absolutamente válida para evitar que sea más difícil para el trabajador después de haber sido indemnizado por un accidente laboral. Veamos ahora el numeral segundo que nos indica. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. Todas las que impliquen protección a la maternidad, inclusive la protección reforzada, se encuentran exentas. Las puede incluir allí la señora como una renta exenta. Adicional a ello nos indica también la norma. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador. Sí, en este caso pues la sucesión, si a la sucesión entra por gastos de entierro un determinado valor, es una renta exenta. El numeral cuarto, doctor Ochoa, también nos dice: el auxilio de cesantía y los intereses sobre las cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VT. Estamos hablando alrededor de 9.619.750 pesos, esto para efectos del 2014. Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de 300 VT, la parte no gravada se determinará de la siguiente manera. Y ahí tenemos pues una variación de las diferentes fórmulas a emplear para determinar cuál va a ser esa parte exenta. En realidad lo que tenemos es para los trabajadores que devenguen, digamos, una cifra más bajita, tienen una parte importante de las cesantías exentas y de ahí en adelante una parte proporcional dependiendo de la tabla que tiene el estatuto. Continuemos, doctor Ochoa, entonces con el numeral quinto que nos indica: las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año gravable de 1997. A partir del 1 de enero del 98 estarán grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 VTs. Estamos hablando de 27.485.000 pesos para efectos de la VT del 2014. El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Sí, básicamente lo que se quiere es que la renta en materia de pensiones sea una renta exenta, a menos de que sea altísimo, ¿cierto? Más de 27 millones de pesos los ingresos que se reciben mensualmente por concepto de pensión. Pero esto incluye no solamente al pensionado, sino al pensionado sobreviviente y al pensionado por la enfermedad profesional o el riesgo profesional. Veamos, doctor Ochoa, ¿qué nos dice además la norma? 6. El seguro por muerte y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Ahí tenemos un régimen especial de policía y fuerzas armadas. Por muerte de esas personas no habría renta exenta, también como una forma de mitigar un poco los problemas que se presentan por la muerte de estos héroes de la patria. Veamos ahora, doctor Ochoa, el numeral séptimo. En el caso de los magistrados de los tribunales y de los fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será del 25% sobre su salario. En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación no podrán exceder del 50% de su salario. Ahí tenemos entonces unas exenciones especiales para los magistrados, para estos fiscales, para los rectores de universidades y esos funcionarios, que uno no sabe a qué se las atribuyen, al lobby tal vez de estas personas y demás, porque todos tenemos una parte que gastar
de nuestro salario en la manutención y demás, y no nos reconocen por ello absolutamente nada. Sin embargo, esas personas sí tienen la posibilidad de estas rentas exentas. Habría que quitarlas en la próxima reforma para que todos quedemos iguales. Veamos, doctor Ochoa, el numeral octavo que nos dice: el exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de los agentes de esta última. Vuelve y juega otra exención adicional para no gravar los salarios en exceso de estas personas. Veamos, doctor Ochoa, el siguiente numeral que nos indica lo siguiente: para los ciudadanos colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase de la Fuerza Aérea, mientras ejerzan actividades de piloto, navegante o ingeniero de vuelo en empresas aéreas nacionales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, solamente constituye renta gravable el sueldo que perciban de las respectivas empresas, con exclusión de las primas, bonificaciones, horas extra y demás complementos salariales. Unos ciudadanos en particular, los pilotos de la reserva, que tienen estas exenciones. Ahora el numeral décimo nos indica también: el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VT, que estamos hablando de 6.596.400 pesos. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Ahí tenemos entonces una reducción de la base, 25%, muy importante para las personas, modificado esto por el 1007 del año 2012. Hablemos ahora, doctor Ochoa, de los parágrafos de este artículo 206, iniciando por el primero de ellos. Parágrafo primero. La exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales. El excedente no está exento del impuesto de renta y complementarios. Muy bien, por eso tenemos que fijarnos en estas exenciones con este límite establecido en la ley. Ahora el parágrafo segundo nos indica: la exención prevista en el numeral décimo no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las pensiones. La exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la Ley 50 del 90 queda sustituida por lo previsto en este numeral. Básicamente porque no hay doble beneficio. Se trata siempre en materia tributaria que no haya dos beneficios por un mismo hecho, para que no haya una duplicidad en, digamos, estas alternativas que tienen los contribuyentes, y por eso precisamente aparece esta normatividad. Nos quedan además, doctor Ochoa, dos parágrafos, iniciando con el tercero, que nos dice: para tener derecho a la exención consagrada en el numeral quinto de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión. Esto de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Sí, sin acceder con los requisitos a la pensión, pues más podríamos decir que es sustitutivo de la pensión o cómo será el trámite, entonces no habrá lugar pues a esa renta exenta. Estamos hablando de una renta exenta que se deriva precisamente de todo el fenómeno del sistema pensionario. Vamos a hablar ahora, doctor Ochoa, del parágrafo cuarto, y lo vamos a dividir en dos momentos, comenzando por el primero de ellos, que nos dice: la exención prevista en el numeral décimo procede también para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 383 del Estatuto Tributario. Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o en la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. Tenemos allí trata el gobierno de equiparar con esa reforma del 79 del año 2014 a los que tienen contrato de trabajo, a las personas que trabajan como trabajador y a aquellos que fueron clasificados bajo el título de empleados tributarios, tratando de darle la renta exenta del 25%, pero estas personas clasificadas como empleados tributarios no pueden tener ni costos ni deducciones para poder tener esa renta exenta del 25%. Dependiendo de la actividad que genere la persona, será conveniente o será bastante inconveniente esta situación por no poder deducir los respectivos costos. Veamos ahora qué nos dice la segunda parte del parágrafo cuarto. Lo anterior no modificará el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las personas naturales de que trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al descuento
del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios. Esto en los términos del artículo 488 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas. Y yo creo que vale la pena la aclaración que hace el artículo, porque después la administración de impuestos nos salía con otra cosa totalmente diferente en ese aspecto. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: para efectos del impuesto de renta y complementario no se han tenido en cuenta los costos y las deducciones, aplicando esa renta exenta del 25%. Pero para efectos del impuesto sobre las ventas, si yo tengo costos y yo tengo deducciones que están grabadas con el impuesto sobre las ventas, pues tendré derecho a facturar el IVA y a tener el impuesto descontable para el impuesto sobre las ventas. Así en renta no sea costo y no sea deducción. Es que estamos en un galimatías completo con el tema de los empleados tributarios y con todo el exceso de impuesto y de tasa efectiva que tienen las personas naturales dedicadas a la prestación del servicio. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por el análisis. Toda la información que usted requiere respecto a rentas exentas de trabajo la encontrará en Forum ingresando a nuestro especial en www.forum.com.co, dándole clic al especial del impuesto de renta y complementarios. Recuerde que además de ello todo el sustento normativo lo encontrará también en www.buscarnormas.com. Forum Análisis. Bueno, Primitivo, empieza aprendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Forum. Forum, Primitivo, no Forbum. Forum. Y así de fácil encuentro todo y listo para descargar. Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.